Bien, otro tema que estudiar. Energía libre de Helmholtz. Habíamos visto en el video anterior que la definición correcta de la densidad de probabilidad es esta y que la definición correcta de la medida de integración es esta. ¿Por qué? Porque no es una medida en el espacio de fase, sino en el espacio de las configuraciones, o más bien esto es un diferencial de número de configuraciones. Recuerden que como estamos hablando de un gas de partículas indistinguibles, la indistinguibilidad viene dada a través del término n factorial. Y también vimos muy brevemente en el video pasado que el promedio de energía se podía obtener como menos la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de la función de partición. Porque esto es, digamos, simple, no tiene mucho en donde cortar. La derivada del logaritmo es derivada de la función de partición dividido entre la función de partición. La derivada de la función de partición hace que baje este h junto con este menos, lo compenso con este menos y al final tengo la densidad de probabilidad multiplicada por h. Y de ahí puedo obtener el promedio de la energía. Son cálculos que se suele hacer en pregrado, entonces no creo que haya más problema. Lo que nos corresponde ahorita, digamos, es en posgrado, es reflexionar un poquito más sobre las cantidades que observamos y también nos corresponde entender o bueno, hacer ejercicios un poco más complicados de lo que uno podría hacer en el pregrado, pero también entender muy bien lo que estamos haciendo. A veces ambas cosas, digamos, los cursos de pregrado y posgrado fundamentales son casi iguales, entonces lo único en lo que difieren suelen ser como en la profundidad de los temas. Listo, entonces pensemos ahora en la entropía. De cierta forma, cuando pensamos en la entropía y su variación, vamos a obtener una definición de qué diablos es la energía libre de Helmholtz. Entonces, si pensamos en la entropía, habíamos visto que se definía de esta manera, ¿sí? Recuerden, la medida de integración es esta. Y digamos, la entropía nos habla de una medida de la incertidumbre de la densidad de probabilidad en el espacio de fase. Esto ya tiene, digamos, implicaciones, esta definición de entropía, porque de la densidad de probabilidad podemos sacar la densidad de probabilidad en las posiciones, por ejemplo, o la densidad de probabilidad en el espacio de, por ejemplo, la rapidez. Si estamos hablando de un gas ideal, esto simplemente va a ser una distribución uniforme. Pero esta va a ser la distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces, una forma, digamos, muy intuitiva para nosotros entender a qué nos referimos por entropía, pues sería, por ejemplo, pensar en una caja. ¿Sí? Sí, la caja está dividida aquí. Entonces vamos a pensar en la distribución de probabilidad, por ejemplo, de posiciones, ¿cierto? Básicamente sería una distribución equiprobable. Si lo pensamos, si pensamos en la posición como R medida de aquí para acá, R, sería una cosa así, pues hasta, qué sé yo, hasta la longitud L. Si pensamos, por ejemplo, pensemos ahora en la de rapideces, la de Maxwell-Boltzmann. Esta sería más o menos como así. Entonces esto es R y esto es ρ de esto. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo libero este gas? Es decir, quito esta pared. Lo que va a pasar es que esto se va a ensanchar. Entonces, dibujémoslo más largo. Y este es B, perdón, se me olvidó. B. Esto va a ensancharse y va a achatarse la distribución de probabilidad porque ahora tenemos más lugares disponibles.
¿sí? Tenemos más espacios disponibles y por lo tanto esta distribución de probabilidad se achata. A esta distribución, si pues realizo este proceso, el hecho de abrir esta caja y permitirle el paso de partículas a la otra caja, o más bien a la completitud del espacio, a esta función de probabilidad no le va a pasar nada, ¿sí? A esta función no le va a pasar nada porque, en primer lugar, esto depende de la rapidez, que seguramente dependerá de la energía interna, y la energía interna no ha cambiado. Solamente ha cambiado digamos, el qué tan desparramada está la distribución de probabilidad en el espacio, más no en las velocidades. Entonces, seguramente esto tuvo que haber venido de la distribución en el espacio de fase. Es decir, que de alguna forma la distribución en el espacio de fase se desparramó en alguna de las dimensiones, en este caso en la dimensión espacial. Y ese desparramamiento produjo un cambio de entropía. Entonces, el cambio de entropía se debió a este desparramamiento. Entonces, cada una tiene su entropía asociada, pero la entropía total, que sería la entropía en el espacio de fase, ha cambiado. Si yo le asocio, por ejemplo, a esta distribución de probabilidad entropía, una entropía de velocidades, esa entropía de velocidades no cambia, pero la entropía en el espacio de fase sí cambia. Por lo tanto, la entropía total, o sea, perdón, pero por lo tanto, la entropía en el espacio de las posiciones sí cambia. Por lo tanto, la entropía total, o sea, la entropía en el espacio de fase también cambia y en este caso aumenta. Ok. Otra forma, digamos, de aumentar la entropía sin cambiar mm, sin cambiar esta distribución espacial sería agregar calor. Si agrego calor, lo que va a pasar es que va a aumentar la energía interna y por lo tanto esto se va a desparramar, aumentando también la entropía. O sea que la entropía simplemente es una medida de la incertidumbre eh, simplemente es eso. ¿Listo? Claro, uno puede relacionar a la entropía nociones como desorden, porque, pues, a ver, si nosotros teníamos una, ¿qué se puede decir?, mayor orden en este sistema y después el sistema se desordenó. ¿Por qué? Porque el sistema ahora tiene un mayor espacio del cual puede recorrer. Puede ser una interpretación, aunque a veces en algunos sistemas esa noción de desorden no es clara o incluso no es válida. Entonces creo que es mejor, desde mi punto de vista, interpretar la entropía, y pues creo que muchos libros lo sugieren así, como una medida de incertidumbre de una distribución de probabilidad, en este caso no solo en el espacio de las velocidades, sino en el espacio de fase. Entonces tener en cuenta que esto es válido para el espacio de fase. Listo. Y pues hay que tener la noción de que la entropía termodinámica trabaja con partículas indistinguibles. Por lo tanto, debemos introducir este n factorial y así queda, todo coincide. No hay paradojas raras. Listo. Dicho esto, eh, pues vimos que la distribución de probabilidad podría cambiar, ¿sí? Y si nos fijamos, la entropía también puede ser vista como una funcional, en este caso una funcional de la distribución de probabilidad. Si esto es una funcional, podemos calcularle variaciones. O sea, podemos ver qué tanto cambia la entropía si se varía la, la distribución de probabilidad. Entonces, si varío, entonces sería la variación del primero por el segundo sin variar, más
voy a ponerlo así, el primero sin variar por la variación del segundo, que sería la variación de ρ. Esto cumple las reglas de cálculo usualmente, entonces escribámoslo así. Esto y esto se cancela, y si hacemos o aplicamos distributiva de la distribución de la integral, lo que obtenemos será menos k Boltzmann, todo esto. Ok, hagámosla más lejos, peguémosla y aquí está. Ok, entonces al final tenemos esto. Entonces pensemos en esta cantidad, la que está aquí en este lado derecho. Borro esto, pongo esto. Hay una restricción obviamente sobre la probabilidad, la restricción sobre la, digamos, sobre las posibles variables, variables tipo función que puede tener esta funcional entropía, son tales que pues, si yo por ejemplo integro esto sobre h a la 3 n factorial, esto debe ser igual a 1. ¿Sí? Por lo tanto, si varío esto, su variación, voy a ponerlo por acá. Bueno, esto implica que la variación de esto, de gamma h a la 3 n factorial, es igual a 0. La variación ingresa y al final lo que vamos a obtener simplemente es que eso debe ser 0. ¿Sí? O sea, esto va a ser 0. Por lo que aquí tengo menos k Boltzmann y el resto. Ok. Ahora pensemos en un caso muy particular. Por ejemplo, ¿qué tal si evaluamos la variación en la densidad de probabilidad canónica? Entonces, canónica, canónica, canónica. De hecho, esto es una variación no solo en la densidad de probabilidad canónica, la estamos evaluando, esto es una variación general. Entonces, si pensamos en la densidad de probabilidad canónica, pues ya sabemos que el logaritmo de eso es igual a, vamos a ponerlo aquí abajo, menos beta h de gamma menos el logaritmo de z canónico. Fíjense que esta es una constante, o sea, si esto se distribuye en esto, vamos a tener el mismo caso anterior, donde esto le pega a una constante, la constante sale afuera de la integral y tenemos la variación de la densidad de probabilidad, por lo tanto eso es 0. Es decir, que lo único que tenemos es menos k Boltzmann, variación de ρ por h. Entonces, esto es menos k Boltzmann integral de esto. Me daba ganas de absorber la medida en la medida de integración esto, eventualmente lo haré porque es muy largo escribirlo, pero por ahora quiero hacerlo así explícito, así que téngame paciencia cuando escriba la medida. Menos con menos da más, beta h, beta, vamos a escribirlo de manera explícita, es 1 sobre k Boltzmann t, por lo tanto k Boltzmann con k Boltzmann se va a cancelar y por lo tanto tengo 1 sobre t. Ok, bueno, y me faltó obviamente de ρ, variación de ρ. Ok. Y ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Bueno, dejemos esto por el momento allí. Voy a pensar ahora, todo lo podemos pensar como funcionales. Por ejemplo, ¿qué tal la energía? O sea, el promedio de la energía.
El promedio de la energía lo puedo ver como, o es, el promedio del Hamiltoniano, el cual es integral de gamma h a la 3 n factorial y rho de gamma h. Listo. Si pensamos en la variación de esto, variémoslo. Con respecto a qué lo voy a variar. En primer lugar, no está, aquí lo particularizamos con la función de la distribución de densidad canónica, pero aquí vamos a trabajarlo de la manera más general. Yo puedo tener una distribución de probabilidad y un hamiltoniano aleatorio. O sea, puedo derivar con respecto a dos variables. Entonces, hagámoslo. Y después lo ponemos de manera particular. Entonces, h a la 3 n factorial. Listo. La variación del primero. Por este sin variar. Más lo mismo, pero el otro variado, o sea, lo mismo. Ahí, listo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ok. Identificamos que este término de aquí se parece mucho a nuestra entropía, ¿sí? Pues claro, paso el t a multiplicar, pero esto es básicamente t por la variación de la entropía. Escribámoslo así. Entonces esto es variación de esto es igual a t por variación de la entropía. Claro, esto sería para un caso particular. Entonces déjenme hacer que esto sea válido únicamente para el ensamble canónico, ¿sí? Aquí lo trabajamos de manera general, pero si particularizamos para el ensamble canónico, tengo que poner aquí un sub c, y esta es una variación. ¿Listo? O sea, estamos evaluándolo ya en el ensamble canónico. Si eso es así, esto es válido, porque si no, pues no sería válido. ¿Listo? Entonces, ya particularizando para el ensamble canónico, tenemos esto, más esta variación de acá. Integral del resto. Ahora pensemos en algo. Estamos pensando o dándole una interpretación muy estadística a lo que sería termodinámica. Pero en termodinámica también, más que trabajar con densidades de probabilidad, solemos trabajar con variables macroscópicas, es decir, variables que describen a nuestro sistema de manera global. Por lo tanto, también tenemos, por ejemplo, entropía. Entropía que depende de, por ejemplo, la energía interna, el volumen o el número de partículas. Seguramente esa entropía, si por ejemplo cambia alguna de esas cantidades, puede haber cambios también en la entropía. Por lo tanto, la entropía lo podemos escribir como esta derivada, bueno, como este diferencial. Entonces, más la derivada de S con respecto a B de B más derivada de S con respecto a N de N. Ok. Listo. Claro, todo esto ocurrirá o tendrá que evaluarse. Por ejemplo, esta expresión a volumen y número de partículas constante, porque esto es una linealización
de una función y pues se tiene que evaluar en un punto específico. Por lo tanto, esto tiene que ser evaluado, pero vamos a omitir por ahora esos signos de evaluación que usualmente aparecen en los libros, que suele ser que esto es válido con b constante y n constante, y para las demás lo mismo. Esto sería válido para e y n constantes, y esto sería válido para e y b constantes. Pero vamos a omitir eso por el momento. Entonces, esta tendría que ser la entropía. La entropía depende de variables macroscópicas, y si esas variables macroscópicas cambian, también debe haber un cambio de entropía, y ese pequeño cambio de entropía se puede ver como esto, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer una propuesta. Si esta entropía y esta entropía describen el mismo sistema, vamos a hacer que sean iguales. O sea, la variación de la entropía, vista desde un punto de vista más probabilístico o estadístico, debe ser igual a la variación de la entropía desde el punto de vista de variables macroscópicas. Entonces, si ambos son iguales, también vamos a proponer que la variación de la energía, del promedio de la energía, coincida con cambios de energía. Ok. Por lo tanto, podemos hacer cambios en esta ecuación, ¿sí? También estamos viendo que ahí está el hamiltoniano. Ahorita lo cambiamos. Listo. Entonces los cambios son expresar esto como ds y expresar esto como de. Entonces, esto es de y esto es ds. ¿Cómo podemos ver esto? Esto se parece o tiene pinta de un promedio, del promedio en particular de la variación del hamiltoniano. Entonces vamos a escribir barritas de promedio. Esto es el promedio del hamiltoniano, o de la variación del hamiltoniano. Listo. El hamiltoniano también dependerá, o también puede ser visto más que una función del espacio de fase, como una función de variables macroscópicas. El hamiltoniano es la propia energía, o está relacionado con la propia energía, por lo tanto vamos a hacer que dependa, por ejemplo, de B y de N. Un pequeño cambio en el hamiltoniano macroscópico debe ser visto como un cambio en el hamiltoniano con respecto a B de B más un cambio en el hamiltoniano con respecto a N de N. Por lo tanto, podemos ver esto. DE es igual a TDS más promedio de H con respecto a B, dB más el promedio de H con respecto a N de N. Y esto es cambios de energía. Por lo tanto, vamos a ver unas definiciones, digamos, que suelen ser muy comunes en termodinámica. Vamos a aprovecharnos de la primera ley de la termodinámica. Esto es menos la presión. Y esto es el potencial químico. ¿Sí? Esto es primera ley de la termodinámica. Listo. Por lo tanto, esto tendrá que ser visto como un aporte de calor. Listo. Ahora ya hemos aplicado primera ley de la termodinámica y hemos definido cosas. Estas cosas son importantes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a definirlas a través de la entropía. Fijémonos que si pasamos todo esto al otro lado, pues podemos ver, digamos, y además si despejo ds, puedo obtener algunas relaciones importantes. Entonces, ds es igual a 1 sobre t de menos, que en este caso pasaría a ser más P de B.
menos mu de n. Ok. Entonces, ¿qué es cada una de estas cantidades? Esto es de la derivada de s con respecto a e, porque s es un diferencial exacto, es igual a 1 sobre t. La derivada de s con respecto a b es igual a la presión. ¿Sí estamos bien? Sí. Sí, listo. Y la derivada de la entropía con respecto a mu es igual a el potencial químico, menos el potencial químico. Perdón, mu no, n. Menos el potencial químico. Listo. Y estas definiciones son muy útiles. ¿Cuál fue el proceso? O sea, ¿por qué pude hacer esto? Vamos a recapitular. La entropía es probabilística. Entonces, la entropía proviene del hecho de que a una función, a una densidad de probabilidad, se le puede medir qué tan ancha es. Ese qué tan ancho es se puede pensar como una incertidumbre. Algunos asocian a esa incertidumbre el hecho de decir que el sistema está muy desordenado cuando la incertidumbre es muy grande, es decir, cuando ρ es muy ancho, y cuando ρ es muy picudo, es casi una delta de Dirac, el sistema está muy ordenado. Es decir, yo sé exactamente en qué estado está el sistema. Mi conocimiento es absoluto. ¿Sí? En cambio, si ρ es muy desparramado, yo no sé en qué estado está mi sistema. Lo máximo que conozco es una distribución de probabilidad, y si esa probabilidad es una probabilidad uniforme, yo ignoro absolutamente todo del sistema. Otros dicen también que se basan en esa noción de ignorancia. La probabilidad, la entropía mide esa ignorancia. La ignorancia que yo tengo sobre mi sistema. Listo. Entonces, veamos cambios de entropía. Cuando hacemos un cambio de entropía, vemos que obtenemos esta ecuación de acá. Pero esto es un cambio de entropía en términos probabilísticos, es decir, estamos viendo cómo la entropía cambia si la distribución de probabilidad cambia. Y cuando lo particularizamos para el ensamble canónico, obtenemos esta relación con el hamiltoniano. También vemos que la energía tiene una relación con la entropía probabilística. Se da a través de esta ecuación. Ahora, si pensamos, ya no queremos hablar de cosas probabilísticas, queremos hablar de termodinámica, y en la termodinámica tenemos variables macroscópicas: energía, volumen, número de partículas, etc. Cuando hablamos de variables macroscópicas, bueno, también queremos que la descripción estadística coincida con nuestra descripción termodinámica. Cuando coincide, podemos hablar de que estas variaciones son iguales. La variación es igual de la entropía es igual al diferencial de la entropía, y la variación de la energía promedio es igual al cambio de energía. Gracias a esto soy capaz de reescribir esta ecuación de acá arriba como esto. Y también el hamiltoniano sufre una reescritura, porque ahora ya no lo estoy viendo como un hamiltoniano que depende de variables en el espacio de fase, sino que lo estoy viendo como un hamiltoniano que depende de variables macroscópicas. Por lo tanto, puedo escribir así el hamiltoniano, y al final obtengo esta relación, que sería la primera ley de la termodinámica. Cuando reescribo la primera ley de la termodinámica en términos de la entropía, la cual es un diferencial exacto, es decir, no depende de las trayectorias como cantidad, entonces obtengo este set de ecuaciones. Listo. ¿Qué tiene todo eso que ver con la energía libre de Helmholtz? Vamos ahora a hacer algo más particular todavía. Vamos a tomar la entropía y vamos a introducir directamente la densidad de probabilidad canónica.
Bien, entonces ya sabemos cuánto es el logaritmo. Calculémoslo por acá rápidamente. Esto es menos beta h gamma menos logaritmo natural de z canónico. Por lo tanto, podemos ver esto como lo siguiente, menos k Boltzmann. Beta, voy a factorizarlo, el menos con el menos da más, y esta primera parte, si la introduzco acá, me va a dar h promedio. Promedio de h. O sea, energía promedio. Más fijémonos que si distribuyo esto con esto, me va a dar k Boltzmann logaritmo natural de z canónico. ¿Por qué? Porque solamente digamos logaritmo natural de z canónico sale de la integral, me queda solamente esta integral, la cual está normalizada, ¿sí? Es 1. Por lo tanto, esto es 1 sobre t promedio del hamiltoniano, el cual es energía interna. O sea que voy a cambiar esto por energía interna. Más k Boltzmann logaritmo natural de z canónico. Ok. Entonces, si multiplico todo por t, entonces esto es t s igual a e más k Boltzmann por t logaritmo natural de z canónico. Ok. Entonces voy a hacer lo siguiente. Paso este al otro lado. Menos k Boltzmann t logaritmo natural de z canónico. Y paso ts al otro lado. Menos ts. Listo. Entonces lo que tenemos es energía promedio, representada por esta E, menos T por S. Y eso es igual a esto. Es decir, a la energía se le está restando otra cosa. Ahora, pensemos en lo siguiente. Supongamos que la energía promedio es constante, ¿sí? Pero hay variaciones en ρ, por lo tanto debería haber variaciones en S. ¿Qué pasa si si S es 0? Significa que yo tengo una absoluta certeza de mi sistema. Es decir, yo sé en qué estado está mi sistema. Por lo tanto, E es igual a esto. Listo. Bien. Ahora, pensemos esto en una caja. Pensemos esto como una caja. Decir que yo tengo una entropía de 0 significaría que yo reduje al gas a una tira. ¿Sí? Si yo lo confino, estoy particularizando, estoy pensando en un ejemplo de esto. Significa esto entonces que yo puse al gas en una tira. ¿Sí? Listo. Si ahora pienso, por ejemplo, en que S es máximo, significa que el gas ocupa todo este volumen. Estoy haciendo un ejemplo muy concreto. Ocupa todo este volumen. Ok. El gas, como está confinado, por ejemplo, aquí tiene la misma energía que acá, la presión aquí es muy alta y la presión aquí es baja. Por lo tanto, si yo al gas lo obligo a empujar algo, este gas, el de arriba, tiene la capacidad de empujarlo, de ejercer trabajo, ¿sí? Pero este gas de acá abajo no. Pero ambos tienen la misma energía interna. Lo que pasa es que esta entropía es baja, S baja. Y esta entropía es alta. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué concluimos? Si la entropía
es alta, bueno, entonces esta resta me estaría diciendo que la cantidad digamos que, a ver, si la entropía es baja, esta diferencia es grande. Si la entropía es alta, esta diferencia es pequeña. Por lo tanto, esta diferencia me está hablando sobre la energía que queda disponible para empujar algo o hacer trabajo más bien. Por lo tanto, esto que está aquí es una medida de la energía disponible para hacer trabajo. ¿Sí? Trabajo, digamos, trabajo real. ¿Qué pasa? Si en este sistema no, digamos, el sistema no es capaz de hacer trabajo. Si yo le pongo una pared, la pared se va a quedar quieta, no es capaz de empujarla. En cambio, aquí sí. Pensemos otra vez en otra situación donde la entropía sea más baja que la de acá. ¿Recuerdan el ejemplo de la paradoja de Gibbs? En donde nosotros decíamos, tenemos dos gases separados, los cuales están con igual temperatura, ¿cierto? Y además igual presión, es decir, están en equilibrio térmico. Estar en equilibrio térmico implica la máxima entropía. En cambio, si no estuviesen en equilibrio térmico, significaría que alguna de las dos es diferente. Si es así, por ejemplo, supongamos que la presión en A es más alta que la presión en B. Entonces, si esto es así, esto es capaz de empujar el gas en esta dirección. Habrá cambios aquí, por ejemplo, de temperatura. ¿Sí? También, si asumimos que hay cambios, que ambos son, digamos, para hacer un análisis más sencillo, si asumimos que la presión A es alta y la temperatura en A es alta, por ley de los gases ideales, entonces esta pared es capaz de empujar, perdón, este gas es capaz de empujar esta pared y por lo tanto puede hacer trabajo y digamos hasta dónde será capaz de hacer trabajo, de empujar esa pared, hasta que se equilibre la temperatura y se equilibre la presión. Cuando ambos se equilibren, tendremos máxima entropía y por lo tanto la cantidad de trabajo o la cantidad de energía libre disponible para hacer trabajo será cero. ¿Listo? Cuando estén en equilibrio. Si no están en equilibrio, hay energía libre disponible para hacer trabajo. Y esto es lo que se conoce como energía libre. Entonces, esta diferencia. Y fíjense que la energía libre coincide con menos K Boltzmann T logaritmo natural de z canónico, lo cual es menos 1 sobre beta logaritmo natural de z canónico. Esta es la energía libre de Helmholtz. Listo. Ahorita, pues claro, esto está asociado a un ensamble canónico, pero podemos también pensar en una extensión, un ensamble gran canónico o bueno, otro tipo de ensambles. Y por ejemplo, pensemos en una pila cargada. Una pila cargada tiene menos entropía que una energía que una pila descargada. ¿Sí? Entonces también podemos pensar en eso, en términos de entropía. Entonces por allá seguramente habrá una cantidad asociada a qué tanta energía hay disponible en una pila. Puede ser una energía libre, sí, puede ser de Helmholtz o puede ser de otra persona que haya descubierto este tipo de cosas. Eso lo averiguaremos después. Listo, eso es todo lo que quería decir en este video. En el próximo ya haremos ejercicios.